¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Primero, comprender y evaluar la revolución liberal y los alcances y límites de estos proyectos nacionales. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objetivo de la clase. Vamos a intentar puntualizar lo que ya estuvimos observando. Para eso es necesario hacer un recuento, una reflexión, recordar de lo que estuvimos diciendo el día de ayer y hasta dónde llegamos. Veamos entonces qué estuvimos conversando, dialogando la clase anterior. ¿Quién puede así dar un resumen rápido, sencillo de lo que estuvimos observando? ¿Quién puede decir, profe, esto vimos? A ver, ¿quién se anima? Para que no esté preguntando yo. ¿Quién dice, yo vimos esto, profe? Hasta aquí llegamos. Esto no entendí, esto sí entendí. Nada está claro, todo está claro. ¿No? A ver, entonces, ayúdeme, Gabriel Ceballos. Ya, vimos acerca de... espera un ratito, Licen, ¿dónde están mis apuntes del cuaderno? Que te guste, no hay problema. Yo aquí espero, tranquilo. Vamos viendo, vamos viendo. Revisen, saquen sus apuntes. No se olviden Sobre de y eso. revoluciones liberales Ya, estuvimos del viendo siglo sobre las XIX. revoluciones liberales. Específicamente, Fue el surgimiento de las reformas liberales, de lo del gobierno conservador, gobiernos liberales. ya vimos sobre conservadores, liberales, el origen de la perspectiva de liberal. ¿Qué época estamos hablando? ¿Alguien más? ¿De qué años estamos hablando? Siglo, por lo menos. ¿Qué siglo estamos topando en esta? 19. Ya, estamos hablando del siglo XIX. Y les pedí que relacionen las revoluciones liberales con el tema de las oleadas migratorias. ¿Cómo pudimos llegar a esa conclusión? ¿Se relaciona, no se relaciona en el siglo XIX estos temas? ¿Qué me dicen? ¿Qué podemos decir sobre esta relación? ¿Hay relación? ¿No hay relación? A ver, les escucho. Ayúdeme, Nicole García. ¿Qué puso usted? Dígame, Lice. ¿Qué puso usted entre la relación de las revoluciones liberales y las oleadas migratorias? ¿Se relacionan? ¿No se relacionan? ¿Cómo se relacionan? ¿Hizo? ¿No hizo? ¿Se cuestionó? ¿No se Lice, la cuestionó? verdad es que no la escucho. A ver, dentro del siglo XIX estuvimos viendo las revoluciones liberales. ¿Cómo relacionó usted esas revoluciones liberales con las oleadas migratorias del siglo XIX? ¿Tengo o no tengo? ¿Hicimos o no hicimos? La verdad. No, Lice. Ya, por ahí vamos. Andrea, Cadena, ayúdeme. Profe, no tengo. No estuve en Ya, la clase de entonces, ayer. ya, ok. Vamos entonces haciendo esto. Ayúdeme, profe Javi, parando el video. Si es tan amable. Listo, gracias. Entonces, vamos con las oleadas migratorias. ¿Qué decíamos sobre las oleadas migratorias? Estamos hablando de las oleadas migratorias a América Latina. ¿Sí? ¿Cuándo comienza estas oleadas migratorias? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo podemos decir que un grupo de europeos vino a América? ¿Alguien recuerda? Desde la colonia. Ya. Esto comienza directamente en la época colonial.
pero no tiene un mayor énfasis porque no había restricciones para los europeos. Cuando se dan las restricciones y nosotros podemos decir que inicia directamente el traslado, la migración como tal, no el paso de un lado a otro como en la colonia para beneficiarse, sino para que vengan a trabajar la tierra, para que haya este proceso de intercambio cultural y étnico y demás, se da directamente en la independencia. La independencia de los países latinoamericanos comienza a marcar una brecha entre Europa y América Latina, principalmente por la perspectiva de que desde la independencia nosotros, obviamente, nos liberamos de los países europeos y vamos marcando nuestro propio criterio. Cómo vamos a delimitar nuestros territorios, cómo vamos a plantear la perspectiva de qué personas pueden ingresar o no, y demás consideraciones. Los estados latinoamericanos levantaron las restricciones al ingreso de extranjeros solamente a partir de los procesos de independencia, lo que significa que este es un proceso fundamental. La época colonial, si eran parte del imperio, acuérdense que en la época colonial solo podían venir aquellos que estaban delimitados por los reyes. En la independencia hay ciertas consideraciones de restricciones, pero también de derechos. Y hay un intercambio mucho mayor que en la época colonial, que era solo la perspectiva de sacar beneficio de las colonias. Aquí, en el momento que los países latinoamericanos se independizan, comienzan a tener otra visión. Bien, dentro de estas consideraciones, principalmente los comerciantes llegaron a varios puntos de América. No obstante, pocos de ellos se asentaron. Es decir, que los ingleses en su mayoría llegaron para seguir movilizándose. Como parte de los programas de colonización implementados por algunos países colonos, alemanes, suizos se asentaron en varias partes del continente del sur de Chile. Muchos europeos, ante las condiciones de pobreza, y ese es un elemento importante si nosotros hablamos de oleadas migratorias, sobre todo decíamos que la gente se moviliza por cuestiones económicas. Recuerden la oleada migratoria de los ecuatorianos a Estados Unidos, a Europa, por el factor de la economía que se generó principalmente por el feriado bancario. Existía una crisis económica, una crisis de pobreza en los países europeos, por lo cual migran principalmente a América Latina, con el fin de encontrar empleo, como todas las oleadas migratorias alrededor de todas las épocas. Entonces, estas oleadas migratorias, principalmente siglo XIX y siglo XX, están marcadas por factores de carácter económico. Uno de los casos más representativos es el de Uruguay. ¿Sí? Cuando hablamos de oleadas migratorias, uno de los casos representativos, Uruguay. Uruguay genera un flujo de migrantes entre inicios de la década de 1840 hasta 1860. ¿Por qué es importante tomar en cuenta tanto este país como estas fechas? Porque le dan un impulso económico al país en general. Significa que mientras la población se mueve, va generando un proceso de impulso económico. Buscaban principalmente trabajo y los trabajos que en América Latina se generaban eran mayormente de criterio en el sentido del campo. Entonces venían con esa perspectiva. Los habitantes de las zonas más activas del país eran extranjeros. Como ha pasado en otras partes del mundo, en otras épocas, igual como si vemos extranjeros latinoamericanos guiándose hacia Europa, hacia Estados Unidos, ¿quién le da el impulso a esos países? Son los migrantes, son los extranjeros. Los extranjeros en esta década le dieron un impulso económico fundamental a Uruguay.
Dentro de estas oleadas migratorias también hay que puntualizar el hecho de los inmigrantes chinos que entraron a Cuba y a Perú para trabajar como peones. Entonces, en Cuba y Perú ingresan migrantes chinos y ellos trabajan como peones. El flujo migratorio hacia América aumentó drásticamente a partir de 1870 y 1880. Aquí se da un incremento del flujo migratorio, que buscaban principalmente mano de obra, como en todos los países. Todos los países se han guiado bajo la perspectiva de buscar mano de obra, y la mano de obra barata siempre se guía desde las consideraciones migratorias. El gran flujo entonces se da entre estos años, o comienza desde estos años. Dicho flujo migratorio se extendió hasta cerca de la mitad del siglo XX. Entonces comienza aquí y se va hasta la mitad del siglo XX. ¿Qué traen los migrantes? ¿Qué vienen cargando con ellos? ¿Qué creen ustedes que si yo me voy a otro lugar jamás pierdo? Siempre Pues lo la voy. cultura. La Costumbre. cultura, las costumbres, la cultura. Eso se va impregnando directamente en la perspectiva. La visión de un mundo diferente, el mirar la realidad desde dos puntos. Por más que yo sea obrero, por más que yo tal vez no esté directamente relacionado con la política, necesariamente, si la mayor cantidad de la mano de obra en la época del siglo XIX, posterior a la independencia, principios del siglo XX, en los países latinoamericanos está marcado por los extranjeros, directamente la cultura va a incidir en la forma de pensar de las personas en general. Y también tendrá relación con los procesos de independencia, con los procesos de perspectivas de cambio, porque la mayor parte, si nosotros hablamos del liberalismo, conservadurismo, son posturas planteadas en Europa, que de una u otra forma son influencias de los movimientos de los grupos sociales. Es verdad, también en la colonia hubo cambios, hubo movimientos, la gente traía sus perspectivas, de ahí se dio la independencia como tal. No olvidemos también, por ejemplo, a Eugenio Espejo. No olvidemos que sus ideas son ideas ilustradas. ¿Qué significa eso? Que son ideas de las luces que plantearon los franceses con la Revolución Francesa. Significa que muchas de las ideas se han ido impregnando por los procesos de ingreso de perspectivas, ideas desde Europa. Por ahí es donde su trabajo debe irse guiando, de cierta forma. Pueden decir no también. No es correcto que las oleadas migratorias, porque eran mano de obra. ¿Cómo iba a influenciar la mano de obra en las revoluciones liberales? Acepto esa crítica siempre y cuando esté bien formulada. Después de Cuba, Perú, estuvimos viendo que primero, que los países con mayor de oleadas migratorias son Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Chile. Sobre todo la parte sur de América y en este caso también Cuba con la perspectiva. No se olviden que uno de los fundamentos de la caña de azúcar siempre va a ser una perspectiva importante para el comercio. Pero en Argentina, puntualizando un país que tuvo oleadas migratorias muy importantes, en Argentina, y nosotros vimos un video rápido sobre la Argentina, entre 1880, que era el impulso de la llegada migratoria, hasta 1930, cerca de 4 millones de migrantes, mejor dicho, más allá de 4 millones, 4 millones de migrantes arribaron desde Europa, principalmente de dos países,
de Italia y de España. ¿Sí? Esta es la fuerza migratoria que va cambiando también la perspectiva. No se olviden, los argentinos tienen una forma de ver muy influenciada por su perspectiva del bagaje italiano que ha tenido esta migración. Sobre todo el puerto en Buenos Aires tiene una influencia directa de la perspectiva de los italianos, cómo se han ido asentando. ¿Sí? Muchos de los lugares, La Boca, Caminito y demás, tienen una influencia directa de la perspectiva italiana. Y eso es una influencia de su cultura en la forma de analizar la realidad. En este mismo periodo que Argentina, Brasil, en este mismo periodo, Brasil recibe un flujo de migrantes de aproximadamente unos 2 millones. Fíjense que es una cantidad grande de migrantes, que es un grupo que va a incidir directamente en la cosmovisión de las personas que habiten en esos lugares. Ya no es solo el criterio de los habitantes, de los independentistas, de los conservadores que todavía se relegan, sino que va introduciéndose otra visión de un grupo social que intenta también sobrevivir. Principalmente en Brasil eran personas de, obviamente, Portugal, fueron colonia bastante tiempo de Portugal, Italia y España. Al parecer, los italianos eran los que peor la pasaban en esa época y obviamente los españoles, porque recordemos que en el momento que cae la corona española, ya no tiene el influjo económico de sus colonias, se acaba el imperio español y comienza a tener crisis por el dominio de los territorios, por el dominio de sus propias colonias que ya no tienen el poderío de las mismas y demás consideraciones. En las oleadas migratorias también dijimos que había un arquetipo, una forma, un tipo de individuo que mayormente migraba. El arquetipo de migrante era principalmente un adulto, varón y soltero. No quiere decir que no hayan llegado familias, no quiere decir que no hayan llegado mujeres o niños o qué sé yo, pero este era el común denominador. La mayor cantidad de personas migrantes del arquetipo eran adultos varones solteros. No implica necesariamente la llegada a su residencia permanente en el país. Esto, ¿cómo pasa con los mismos migrantes ecuatorianos, latinos, hacia Estados Unidos, de Europa? No necesariamente se quedan ahí, pero trabajan durante algún tiempo y regresan a sus países de origen. Esto cambia también la demografía, cambia la forma en la que las ciudades son. Si nosotros recordamos en el video, las ciudades se van expandiendo, van generándose nuevos territorios donde lo fundamental será este grupo extranjero que va generando un proceso diferente de mirar el mundo. Como en todas partes del mundo y como ha sido parte propia de la humanidad. Dentro del criterio y recordando las revoluciones liberales, del otro tema, dijimos, principalmente, que 3 periodos pueden ser identificados en la evolución política de América durante el siglo, nuevamente, XIX. Por eso les estoy diciendo, relacionen revoluciones liberales con el tema de las oleadas migratorias, porque estamos dentro de la misma fecha. Y si algo les puede servir posteriormente, lo que están analizando en historia, es justamente
les preguntarán cómo se relaciona. ¿Qué pasa en Europa cuando en América Latina se está dando la revolución? Ya sabemos, están comenzando a migrar. Se identifican estos periodos, principalmente el surgimiento de reformas liberales. Primero surgen reformas liberales. Cuando hablamos de reformas liberales, estamos hablando principalmente de la inmersión, de la institución de derechos civiles y las libertades. Aquí principalmente hablamos de derechos. Este es el punto culmen de una reforma liberal. Liberarnos de todo en la perspectiva de la opresión, liberarnos de la perspectiva de ser esclavos de un grupo como lo era la corona española. Pero no se logra tan fácilmente. Es un proceso largo, por lo cual una segunda consideración, un segundo periodo que se puede identificar es el establecimiento de gobiernos de carácter conservador. Y aquí entramos directamente a la perspectiva de conservadores y liberales. Las primeras ideas de todas las revoluciones independentistas en América Latina fueron de carácter liberal, de carácter libertario, de generar derechos, de generar la perspectiva de que el individuo puede decidir sobre lo que hace, sobre lo que debe hacer, sobre lo que puede hacer. Pero no se logra tan fácilmente, no es tan sencillo. Y la segunda etapa muestra justamente que los gobiernos se van generando como conservadores. Los conservadores son aquellos que desde su perspectiva política deciden conservar algunos de los elementos previos a la independencia. Por ejemplo, relación Estado-Iglesia. Por ejemplo, el sentido propio de que la educación debe estar a cargo de la Iglesia. También, si hablamos de conservadores, el modelo económico también está basado en la época colonial. La economía va a basarse principalmente en la hacienda. Quieren conservar algunos de los elementos previos a la independencia y no darles la posibilidad de que todo el mundo sea libre de opinión. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en el Ecuador, y yo les hacía referencia a la bandera, al 26 de septiembre, la proclamación de la bandera como el símbolo patrio. ¿Por qué razón? Porque antes de los gobiernos conservadores, después de la independencia, se comienzan a dar una serie de pugnas, disputas por los territorios. Acuérdense que nosotros pertenecíamos a la Gran Colombia, que era, no éramos la República del Ecuador, éramos solo la parte sur, la fracción sur de esta consideración. ¿Qué significa? Que comienza a haber disputas. Y una de las peleas más grandes que ha habido para que los conservadores se asienten dentro del gobierno es Sierra Costa, en el Ecuador. La división entre Guayaquil y Quito ha marcado uno de los hechos por los cuales, por ejemplo, Gabriel García Moreno se instaura en el poder como uno de los representantes más importantes de los conservadores, dando impulso a derechos, ¿sí?, y unificando las perspectivas y los criterios. Sobre todo los gobiernos conservadores, aun cuando son fuertes en cuanto a delimitar qué derechos se tienen o no, han sido aquellos que unificaron ciertos criterios, sobre todo los territorios. Y en una tercera perspectiva y en una tercera instancia, hemos manifestado la intensificación de las diferencias. Y aquí se va dando dos hechos importantes: conservadores versus liberales. Todos los partidos políticos del Ecuador en su conformación, como lo tienen ahora, izquierda, derecha, centro, nacen de la lucha y la disputa entre conservadores y liberales. Hasta la llegada de Eloy Alfaro en el Ecuador y el cambio de constitución en 1906, el Ecuador seguía siendo de perspectiva conservadora. Había luchas, ¿sí?
pero quienes llegaban al poder eran los conservadores, que intentaban mantener el Estado, que intentaban mantener la perspectiva de la realidad del país bajo las perspectivas económicas, bajo las perspectivas, sobre todo, relación iglesia-estado, que esa relación impedía, por ejemplo, que ciertos grupos sociales puedan acceder a la educación. No se olviden que el momento que ingresa, ya lo vimos el año pasado, Eloy Alfaro cambia toda la perspectiva como liberal, impulsa ciertas consideraciones como el ferrocarril, que es fundamental para comprender los avances tecnológicos, pero sobre todo le da un impulso a la educación. Manuela Cañizares y algunos colegios de la época se impulsan en la perspectiva de que los derechos son para todos. Esa es la pugna de los liberales, mientras los conservadores quieren seguir la visión o mantener ciertas ideas de las visiones anteriores. Aún así, los dos se basan en un modelo económico que luego coaccionan entre los dos, que es el capitalismo, donde la fuerza del capital, la fuerza del dinero, será la que mueva tanto conservadores como liberales. Eso es un resumen rápido de lo que hemos estado viendo hasta las revoluciones liberales, y comenzamos con los proyectos nacionales, con el proyecto y la perspectiva de generar una sola nación, pero se interrelaciona con los temas que he resumido rápidamente en este momento. Con eso terminamos. Espero que quede claro, espero que esté bastante conciso, y por favor, lo que les pedí que hagan mientras yo estaba resumiendo la clase, lo guardan en su portafolio. Gracias, profe. Con eso terminamos.